Buenos días, chicas y chicos, nos encontramos en un nuevo capítulo de su canal Aprendiendo. Si no estás suscrito a este canal, por favor suscríbete ya, que te va a ser de mucha ayuda. Activa la campanita para que te lleguen los nuevos videos. Coméntame, porque es de sus comentarios donde yo me nutro para saber de qué temas del que quieren hablar, qué necesidad es la que tienen ustedes. Y atendiendo precisamente a sus comentarios, en el día de hoy vamos a hablar de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de muchos factores, no de uno solo. Es una de las enfermedades metabólicas más frecuentes en estos tiempos y que literalmente destruye nuestro organismo poco a poco y silenciosamente. Prácticamente no nos damos cuenta de qué nos está pasando hasta que la mayoría de los órganos tienen entre un 70, 80, 90% de deterioro. Muchas veces las personas no le dan mayor validez porque no sienten nada. Incluso dejan de tomar su tratamiento una vez que se les diagnostica porque sencillamente se sienten bien. Médico, yo me siento bien, no me pasa nada, no creo que sean necesarias las pastillas. Pero hoy les voy a explicar bien cómo es que funciona esta enfermedad, cómo va deteriorando poco a poco su organismo, aunque no sientan nada. Y lo más importante, al final les voy a dar un tip de cómo revertirla, o si no revertirla porque realmente no tiene cura, por lo menos estabilizarla a un nivel donde tú puedas vivir tu vida de manera normal, como si no estuvieras enfermo. Así que ve el video completo hasta el final, que va a estar muy instructivo, muy bueno y te va a ser de mucha necesidad. Para que entiendan bien la diabetes mellitus, lo primero que tienen que entender es qué cosa es una célula. Una célula es una estructura que conforma todo nuestro organismo, es la base, el pilar fundamental. Para que me entiendan, un muro literalmente está compuesto por ladrillos. Las células no son más que cada uno de esos ladrillos que conforman ese muro. Así como ese muro está compuesto por esos ladrillos, nuestro cuerpo está compuesto por células de todo tipo, de todas clases, que tienen diversas funciones en el lugar donde se encuentren. Nuestro cerebro, nuestro corazón. Voy a pintarle un corazón para que lo entiendan. Voy a pintar, que no se manifiesta así en el cuerpo, pero voy a pintar el corazón de los románticos, de los apasionados, de los poetas. Nuestros riñones, nuestros huesos, nuestros músculos, vasos sanguíneos, todo, señores, todo, prácticamente todo en el organismo está compuesto por células. Todo lo que pueda constituir una porción de nuestro cuerpo no es más que la sumatoria de un acúmulo de muchísimas de esas células que crean una estructura que tiene una función a la vez. Perfecto, hasta ahí vamos entendiendo. Ahora voy a amplificarles un esquema de una célula. Háganse la idea que esto es una célula con su núcleo, mitocondrias y un montón de cosas que a ustedes no les interesa, que necesita, como todo nuestro cuerpo, nutrición. Necesita una serie de elementos para que ella pueda funcionar de manera correcta y sin alteraciones. La nutrición le llega a las células a través del torrente sanguíneo. Imagínense que esto es un vaso sanguíneo, una arteria específicamente, que pasa por aquí la sangre, nutrientes, oxígeno y demás. Y entre todas las cosas que necesita esa célula, necesita también del azúcar. El azúcar ella lo utiliza para crear energía vital que nos permite a nosotros movernos y hacer cada acción del día a día. Vamos a ejemplificar el azúcar como si fueran estrellitas. Cuando los niveles de azúcar son normales y regulares en nuestro organismo y no tenemos ningún tipo de trastorno, nosotros comemos los alimentos, esos alimentos se degradan en el estómago, esos alimentos pasan a través de la digestión al torrente sanguíneo y una vez en la sangre se introducen en las células, donde son utilizados por la misma para crear energía, como ya dijimos. Perfecto. Pero el azúcar o la glucosa en sí no puede penetrar directamente a la célula, porque los receptores de la célula, vamos a decir para que entiendan, la puerta de entrada que tiene la célula para ese azúcar es diferente. No empalma, no encaja, no tiene un acceso libre. Necesita de una hormona o un transportador, una llave que le permita introducirse hacia la célula. Esa llave es una hormona que libera el páncreas, que es uno de nuestros órganos, y se llama insulina. Entonces ya se hace compatible para adentrarse hacia la célula y ser utilizada. Perfecto.
¿Qué cosa es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es una enfermedad donde o hay poca producción de esa insulina o no hay ninguna producción de esa insulina, o la insulina se produce de manera deficiente, de mala calidad, para que me entiendan. Entonces, tenemos dos tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Realmente hay un tercer tipo de diabetes que es la diabetes gestacional, pero en este caso vamos a hablar de la tipo 1 y la tipo 2. Bien, la diabetes tipo 1 es la diabetes donde no se produce ningún tipo de insulina. Generalmente se ve en las edades más tempranas de la vida y su tratamiento es literalmente inyectando insulina. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que se produce por la mala calidad de la producción de la insulina o la poca producción de la misma. Y ya esta sí se trata con medicamentos que al tener la insulina mala calidad tampoco es capaz de adherirse a los receptores de la célula y permitir que la glucosa o que el azúcar entre. Por lo tanto, estos medicamentos favorecen que esa unión se lleve a cabo y de esa manera también ayuda a la introducción del azúcar hacia el interior de la célula para ser utilizado. Es necesario recalcar que la diabetes mellitus tipo 2 se manifiesta en las edades tardías de la vida, aproximadamente después de los 40 años, y que, ya digo, depende de muchos factores: el estilo de vida, el sedentarismo, la obesidad, el hábito de fumar, antecedentes familiares. Un montón de factores llevan a esta condición. Podemos decir entonces que la insulina que se forma en el páncreas, específicamente en los islotes pancreáticos, en las células betas del páncreas, no se está formando, se está formando de mala calidad y no tenemos ese transporte hacia el interior de la célula que va a provocar esto. De no tener esto, esto provoca el aumento del azúcar en sangre. Eso es diabetes mellitus. Imagínense que esto es un vaso sanguíneo, una arteria, la tubería por donde pasa nuestra sangre, cargada de nutrientes, oxígenos, demás y azúcar. Como le dije anteriormente, la glucosa en concentraciones normales es buena para el organismo. Y por mucho dulce que tú comas, si el páncreas está funcionando bien y libera la cantidad de insulina que requiere el organismo para suplir las necesidades, él va a estar haciendo que del torrente sanguíneo pasen a las células todo ese azúcar, y los niveles de azúcar en la sangre se van a mantener estables. Al fallar la insulina y no tener el transporte que mete la célula, estos niveles van a aumentar. Ahora, el azúcar literalmente son cristales de azúcar que si aumentan en sangre su cantidad por encima de los valores normales, al haber mucha cantidad, uno de los trastornos que hace es que deteriora el vaso sanguíneo. Literalmente laceran las paredes internas del vaso sanguíneo y las propiedades cicatrizantes, las propiedades reparadoras, a su vez empiezan a actuar y empiezan a reparar toda esa serie de microrupturas. Pero el proceso no es exacto y generalmente no queda lisa la pared del vaso, sino que queda con un pequeño relieve. Es como un ponche, un parcho que se pone en el tubo de una goma, una llanta, como quiera que le llamen en el país que estén, y no queda liso, queda a relieve. Al quedar a relieve, en el paso de las estructuras de la sangre, que puede haber grasa, puede haber sustancias de desecho, van adheriéndose, van pegándose a estos levantamientos que se quedan de los procesos de cicatrización. Y estos levantamientos cada vez se van haciendo mayor y cada vez se van haciendo mayor. Y como una cadena de infortunios, se pegan más y se pegan más en el paso de la sangre, y esto va creciendo y va creciendo y va deteriorando la luz del vaso sanguíneo, la luz de la tubería. O sea, la parte de adentro se va estrechando literalmente. Ahora, como vimos, la diabetes mellitus deteriora todo el sistema circulatorio y eso en un inicio no genera prácticamente sintomatología, pero con el paso del tiempo, a medida que se va agudizando este deterioro, van habiendo complicaciones a nivel multiorgánico. Les voy a explicar algunas de ellas para que vayan entendiendo y teniendo en cuenta la gravedad de lo que esta enfermedad puede llegar a generar a nivel del sistema nervioso central, poniendo que este es el cerebro, mal dibujado y lo que sea, pero no se fijen en eso, la idea es que entiendan. Este es el cerebro con su red completa de neuronas, axones, dendritas y todo lo que es el sistema nervioso central y periférico. Estos son los nervios y demás. Todo el sistema nervioso central, como todas las partes de nuestro organismo, necesitan nutrición, necesitan energía, necesitan oxígeno. Si dijimos que la red de vasos sanguíneos o la tubería que lleva la sangre con todo lo que necesitamos en el cuerpo está deteriorada, el sistema nervioso central va a sufrir y se va a ir deteriorando también. Entonces tenemos que al llegar poca sangre, el cerebro se empieza a marchitar. De hecho, en los últimos estudios que se han hecho, se dice que la aparición de alguna de las demencias es favorecida
por enfermedades como la diabetes mellitus, precisamente por esto, por este deterioro. Lo otro es que los nervios periféricos, o sea, los nervios que llegan hacia los pies, hacia las manos y demás, también se van deteriorando por la escasez de nutrientes. Incluso al pegársele mucho azúcar en los nervios, el organismo los puede interpretar como un agente interno y las propias defensas del organismo pueden llegar a atacarlo, lo que hace deteriorar más los nervios. Por lo tanto, tenemos sintomatología como pérdida de la sensibilidad, podemos tener dolor al inicio, sensación de hormigueo, entumecimientos. Una de las grandes complicaciones y más frecuentes es el pie diabético, por ser una de las partes más distantes de nuestro organismo, tener los vasos sanguíneos más pequeños y ser una de las primeras zonas que se deterioran. Señores, el dolor para el ser humano es un regalo. Es un regalo porque el dolor es el que te avisa que hay algún trastorno en el cuerpo, algo malo que está pasando y debe ser corregido. Si dijimos que la diabetes mellitus daña todo aquello que tenga que ver con la sensibilidad en el cuerpo, también daña los nervios que irrigan la parte del pie. Si tú vas caminando y no tienes problema y sientes una piedrecita en el zapato, tú te quitas el zapato y botas la piedra. Esa piedra no te hizo daño porque la sentiste. En el caso del diabético, no sienten esa piedrecita y esa piedrecita cursa con laceraciones. Laceraciones que por estar deteriorada también, el sistema circulatorio no llega muy bien el mecanismo de defensa de esa zona. Por el aumento de la glucosa en sangre es propicio para que se añaden bacterias e infecciones de hongos y de todo tipo. Y esas laceraciones pequeñas se complican a un nivel que muchas veces el paciente, si no se controla el azúcar, termina perdiendo el miembro. Entonces, el pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes mellitus. A esta parte se le conoce como neuropatía diabética. A nivel renal, a nivel del riñón, también tenemos complicaciones. El riñón es el órgano encargado de mantener el equilibrio de los líquidos en el organismo y de excretar, de botar las sustancias nocivas o sustancias de desecho en la sangre. O sea, de mantener limpia la sangre, para que me entiendan. Adentro del riñón hay una estructura que se llaman glomérulos, que constituyen el filtro del organismo. Un filtro por donde se deben ir el exceso de líquido y por donde se debe ir la sustancia de desecho. Cuando la diabetes mellitus daña estos filtros, y al estar estos filtros dañados, no se desechan las sustancias del organismo y no se excreta la cantidad de agua que debe excretarse. Esto se traduce en un aumento de la presión arterial y en un aumento de las sustancias nocivas para nuestro cuerpo, que puede terminar muchas veces en lo que es la hemodiálisis. La hemodiálisis es prácticamente conectar al paciente a un aparato que hace la función del riñón. Saca la sangre sucia, para que me entiendan, por un lado, y le introduce la sangre ya filtrada, ya limpia por el otro. Es triste, no sé si alguno conoce a algún paciente que esté en hemodiálisis, pero eso es bien triste, porque el paciente se deteriora muchísimo, el paciente baja muchísimo de peso y prácticamente tanto su deterioro psicológico como orgánico, como corporal, es bien notable, tanto para el paciente como para la familia. Algo importante a señalar: este deterioro no se ve hasta que el paciente se encuentre con un 80% de la estructura del riñón dañada. A esta condición se le conoce como nefropatía diabética. A nivel ocular también tenemos trastornos. Entra las de luz por la córnea a través de la pupila y el cristalino, llegando hasta la retina. De esta manera nosotros podemos traducir todo lo que vemos en el medio externo y, o sea, mandarle por el nervio óptico una señal hasta el cerebro de la imagen que estamos captando. Perfecto. Esta retina tiene una red de vasos sanguíneos, como todo nuestro cuerpo, una red de vasos sanguíneos que le llevan nutrientes, oxígeno y demás, y también glucosa, porque las células de la retina, como el resto del cuerpo, trabajan de la misma manera. Y entonces, como dijimos que los vasos sanguíneos se van dañando, y ser estos vasos sanguíneos uno de los más finos, son uno de los primeros que se dañan. Entonces la retina se va deteriorando. A este paciente que tiene deteriorada la retina por un mal control de los niveles de azúcar en sangre, empieza a tener sintomatologías como visión borrosa, empieza a ver manchas oscuras, le empieza a molestar mucho la luz, puntos ciegos, incluso ceguera, puede llegar hasta la ceguera. Y a esta condición se le conoce como retinopatía diabética. Estos, señores, son
a grosso modo las complicaciones más frecuentes, pero realmente si se ponen a analizar que todo el organismo necesita de los nutrientes que hay en la sangre para funcionar, y la tubería que lleva la sangre hacia todo el organismo, hacia todo el cuerpo, está dañada, evidentemente el cuerpo completo se va a dañar. Por ejemplo, aumenta la aterosclerosis. La aterosclerosis no es más que la pérdida de la elasticidad de los vasos sanguíneos en las arterias y las venas, lo que se traduce también en una mala circulación. Las articulaciones tienden a sufrir mucho. El acúmulo de todo este aumento de azúcar, de glucosa en las articulaciones hace que se cristalicen o como que se acaramelicen, para que me entiendan, y esto se aumenta la rigidez, puede producir dolor, inflamación. Algunos síntomas por los cuales nos podemos guiar para acudir al médico y hacernos un estudio que verifique si somos o no diabéticos son estos que les voy a presentar. Existe la poliuria, que la poliuria no es más que orinar mucho. Recuerden que los riñones en inicio sufren trastornos y empiezan a tratar de liberar todos los excesos. El filtro realmente se deteriora y no controla. Incluso en la orina se van muchas sustancias como proteínas que necesitamos, que no deben irse. Al orinar mucho se pierde líquido en el organismo y aparece la polidicsia. La polidicsia no es más que la sed. Si orinas mucho y botas mucho líquido, evidentemente tienes que de alguna manera reponerlo. Por lo tanto, el organismo le dice al cerebro, oye, tengo poco líquido, y el cerebro aumenta lo que es el reflejo de la sed, te da mucha sed. Polifagia. Polifagia no es más que hambre en exceso, demasiada hambre. El diabético se convierte literalmente en un ladrón de comida. El diabético es aquella persona que se levanta en la madrugada, cuando todos están durmiendo, a comer, a revisar el refrigerador, la despensa, lo que sea, buscando comida. ¿Por qué? Porque, como dijimos, los nutrientes, el azúcar, que es la base de la energía, no se adentra correctamente en la célula. Y en la sangre tenemos un montón de azúcar, pero como no llega hasta la célula, que es la que compone el cuerpo, la célula está constantemente enviando señales a nuestro cerebro diciéndole, tengo hambre, no tengo nutrientes, tengo hambre, no tengo nutrientes, y el cerebro, como mecanismo de defensa a su vez, activa el reflejo del hambre y literalmente el paciente busca comida a toda hora. Se dice que el diabético se muere de hambre en la abundancia. ¿Por qué? Porque tiene un montón de azúcar en sangre, pero no llega hacia el interior de la célula. Por lo tanto, no se nutre. Es como si no tuviera nada. Acto seguido a esto aparece la pérdida de peso. ¿Por qué la pérdida de peso? La célula no se nutre bien, el organismo empieza a perder peso y es como si no estuvieras comiendo. Aunque en algunos casos la diabetes puede cursar con obesidad, pero generalmente el paciente tiene pérdida de peso. Como quinta complicación tenemos el prurito. A raíz de la pérdida de líquido, la piel se reseca mucho. Y esto genera una serie de enfermedades que se conocen como dermatopatía diabética. También por el trastorno circulatorio que hay a nivel de los vasos de la piel, todo esto se suma una cosa a la otra y se va propiciando para la aparición de estas enfermedades de la piel. Generalmente muchas de esas enfermedades cursan con picazón y esa picazón es lo que se traduce como prurito. Entonces tenemos que mucha orina, mucha sed, mucha hambre, la pérdida de peso y picazón en la piel constituyen síntomas por los cuales no podemos guiar para ir al médico y decirle qué nos está pasando. Hay factores predisponentes, hay factores que nosotros nos dicen que nos pueden llevar a ser diabéticos. Estos factores son, por ejemplo, tenemos las dos diabetes, en la diabetes tipo 1, enfermedades autoinmunes, que eso no se puede controlar. Se dice que las propias defensas del organismo atacan a las células del páncreas que se encargan de producir la insulina, y de esta manera aparece la diabetes tipo 1, que como dije, más frecuente en niños pequeños y adultos jóvenes. No quiere decir que no aparezca en edades tardías de la vida. Y la diabetes tipo 2, que sí tiene varios factores predisponentes. Entre ellos encontramos la herencia. Aquellas personas que tienen padres o madres diabéticos tienen mayor probabilidad de padecer de diabetes. Tenemos la edad. Con el paso del tiempo se va deteriorando la circulación, se van deteriorando los órganos y el páncreas, como uno de ellos, también puede perder su capacidad de producir la insulina. De esa manera la edad es un factor que nos puede llegar a volver diabéticos. La mala alimentación. La mala alimentación, ¿por qué? Porque el aumento del consumo de las azúcares puede hacer que nuestras reservas de insulina en el páncreas se deterioren de manera mucho más rápida. Aquellas personas que comen mucho dulce, mucho carbohidratos durante toda la vida, es más probable que tiendan a padecer de diabetes. El sobrepeso. ¿Por qué el sobrepeso? El aumento de los lípidos, de las grasas en la sangre, crea una mayor resistencia a la insulina. O sea, impide que la insulina, que es el transportador, como les dije, del azúcar, de la glucosa al interior de la célula, trabaje como debe trabajar.
desencadenando en una diabetes también. La dieta, como les dije, muchos carbohidratos, muchas grasas, mucha comida chatarra, te puede generar mala circulación y demás, que se define como una diabetes al final. El sedentarismo. Evidentemente, si tú llevas una vida sedentaria, o sea, no realizas ningún tipo de ejercicio físico, las probabilidades de que tu sistema circulatorio se deteriore, añadido a toda esta serie de cosas, son muchísimo mayores, lo que termina en una diabetes mellitus o tienes mayor probabilidad de padecer de diabetes mellitus. Y la hipertensión arterial descompensada. Al organismo no le importa de qué manera tú compenses tu presión. Si la compensas con los mecanismos reguladores naturales que tiene el cuerpo o si lo compensas con la dieta, el ejercicio físico, pastillas o lo que sea. Después que tú tengas la presión arterial compensada, disminuye el riesgo total de alguna complicación producto de ella. Señores, tenemos que tener claro una cosa. Tenemos que ser conscientes de algo. O sea, esta enfermedad no es una enfermedad de 2 días, no es una enfermedad donde se ven los cambios, no es una enfermedad que te haga preocuparte del momento. El ser humano no escarmienta por cabeza ajena, por mucho que todas las personas le digan te va a pasar y te va a pasar y te va a pasar, generalmente hasta que no te pase no tomas medidas para evitar que te pase. Lo que te quiero decir con esto es que la medicina preventiva es mucho mejor que la medicina curativa. No esperen a estar en un aparato de hemodiálisis conectado, no esperen a estar en una cama tirado porque le cortaron en un pie o estar llorando por una esquina porque ya no pueden ver o sencillamente estar todo inflamado, todo hinchado o con dolor en las articulaciones. No esperen a llegar ahí. Este es el momento, desde ahora es el momento, señores. Yo les garantizo, la diabetes mellitus no tiene cura y a mí en la medicina, para mí la medicina 2 más 1 es 4. A mí no me gusta garantizar nada porque hay pacientes y pacientes, hay enfermedades y enfermedades y no todo se manifiesta de la misma manera. Yo me atrevería a garantizarles, señores, que si usted, bueno, mira, la herencia, eso no lo puedes arreglar, la edad tampoco. Pero si usted se alimenta correctamente, si usted realiza ejercicio físico, si usted come de manera sana lo que debe comer, no es que un día no te comas una pizza, ni te comas un dulce, ni nada de eso, lo puedes comer, pero en el seguimiento diario es donde está el problema. Si usted no es sedentario y usted controla cualquier enfermedad crónica que tiene, yo les garantizo a ustedes que pueden llegar hasta la edad que lleguen sin problemas de ningún tipo, disfrutando de la vida. La diabetes mellitus, como tantas enfermedades, para una persona puede ser una causa de deterioro y muerte y para otras personas puede ser una causa de reto y curación. Todo depende de cómo tú la mires. Y aquí te voy a dar el tip importante. Señores, el cerebro es la máquina más potente que tenemos en el organismo. Lo que tú te creas pasa. Lo que tú creas, lo que realmente para tu persona creas que existe, eso existe. Si tú te mentalizas en que tengo una nueva condición de vida, tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que sencillamente cambiar la manera en la que venía viviendo porque era mala y de esa forma voy a mejorar, la diabetes mellitus puede llegar incluso a ser una bendición. Porque si tú eras obeso, si tenías sobrepeso, si comías chatarra, si llevabas un estilo de vida, te ibas a morir. Si no de diabetes, de un infarto, de un accidente vascular encefálico, de cualquier cosa. Y como ya les digo, morirse, no pasa nada. Sí, morirse, no pasa nada. El problema es si no te mueres y te quedas todo jorobado en una cama, con la mitad del cuerpo paralizado, encamado, con escara, dándole problemas a la familia, amputado, y entonces no hay necesidad de ningún tipo. Lo que no quiero es que se enfoquen en la enfermedad, porque se deterioran más rápido. Lo que no quiero es que piensen que, ya, tengo diabetes, me tiro a morir. No, porque yo les garantizo que si controlan esto, si hacen el tratamiento que el médico les pone a capa y espada, fíjense que no he hablado del tratamiento, porque eso lo decide el médico en dependencia para cada paciente. Hay diferentes tipos de medicamentos, diferentes tipos de tratamiento y en dependencia de la condición del paciente se ajusta el mejor tratamiento a cada paciente y eso ni lo voy a tocar aquí porque yo los conozco y ustedes se ponen a hacer las cosas que uno dice y yo realmente no he visto pacientes. Tienen que terminar en el médico como lo dije en el primer video de este canal. Esto es solamente para que entiendan lo que les está pasando y eviten complicaciones o se curen de manera más rápida. Si controlan estos factores predisponentes puede que ni lleguen a ser diabéticos. Hay una parte que es donde todavía no eres diabético que se llama prediabetes, donde tú te empiezas a sentir algún síntoma o vas al médico por un chequeo rutinario que se debe hacer porque a veces no hay síntomas y en los chequeos rutinarios el médico se orienta en que puedes llegar a ser diabético. Te haces un chequeo rutinario y en ese chequeo rutinario te das cuenta que los niveles de glucosa están pegaditos al tope.
bien pegaditos al tope. Entonces, mucha gente dice, ah, no, los tengo normal, no soy diabético. No, 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 los tengo normal y no soy diabético, no. Tienes que tener cuidado porque eso puede ser o una resistencia a la insulina o lo que se llama en medicina como la prediabetes. ¿Qué quiere decir? Que tu páncreas, el órgano que fabrica tu insulina, no está fabricando la suficiente o se está quedando sin reserva o se está dañando o lo que sea, pero vas camino a la diabetes y controlando todos los factores predisponentes con un correcto tratamiento del médico y un estilo de vida adecuado, esto se frena, señores. Se frena y se revierte, no llegas a ser diabético. Y si ya eres diabético y controlas todas esas cosas, yo te garantizo, como que 2 y 2 son 4, que en la medicina no es así, pero yo se te lo puedo garantizar, que no llegas a tener ninguna de las complicaciones. Como mismo al cuerpo no le interesa cómo tú controlas tu presión, al cuerpo tampoco le interesa cómo tú controlas los niveles de azúcar. Y si no tienes azúcar alta, no hay deterioro ninguno de las venas y las arterias, que ya se lo expliqué por qué. Por lo tanto, no existen ninguna de las complicaciones que le dije. Incluso hay muchos pacientes que eliminan el tratamiento porque ni las pastillas llegan a hacerle falta, ni los medicamentos, ni las inyecciones. Eso es siempre y cuando el médico se los diga. Entonces, si tú cambias tu estilo de vida y con eso lograste una mejoría tal de que no lleves medicamentos, entonces ya no eres enfermo, ya no eres diabético. Sí, tienes un trastorno de la insulina, eres mayor propenso a que te hagan daño los dulces y demás, pero realmente no eres diabético. No quiero decir con esto que la diabetes se cura, pero si tú analizas que haciendo ejercicio físico, comiendo sano y todas estas cosas, llegas a un punto donde no te pasa nada, tu organismo trabaja maravillosamente bien, señores, no eres diabético. Incluso tomándote la pastilla, ¿se controla tu nivel? Sí, es verdad. Eres una persona que necesita de un medicamento para poder llevar un buen estilo de vida. Pero no eres un enfermo, no estás enfermo. Una vez que no tengas ni síntomas, ni signos, ni el azúcar alta, ni ninguna complicación, no estás enfermo. Por lo tanto, a ponerse las pilas, a echar para adelante, a ver esto con carácter positivo. Si ya lo tienen, si no lo tienen, a luchar porque no lo tengan. Y si ya lo tienen, ni piensen en lo malo. Se dice que todo lo que tú piensas se materializa. Tú puedes decir, no quiero estar enfermo, no quiero estar enfermo, no quiero estar enfermo, pero al final estás diciendo, estás enfermo, estás hablando de la enfermedad y vas a continuar enfermo. Sin embargo, si ven lo saludable que voy a estar, lo mucho que voy a mejorar, esto es un reto para mí que me va a hacer cambiar mi estilo de vida, por lo tanto voy a dejar de ser obeso, voy a dejar de comer comida chatarra, voy a empezar a hacer ejercicio físico, voy a mejorar mi yo como persona, voy a recibir paz espiritual, voy a hacer lo que sea necesario para convertirme en una mejor persona. Prácticamente entonces esto fue un yugo que te puso la vida, el universo, Dios, la fuerza, llámelo como lo quieras, para controlarte y del cual te va a hacer mejorar. Todo es en dependencia del ángulo donde tú lo mires. Así que vamos a mirarlo por el ángulo más correcto, que cualquier cosa que pase en la vida, ahora que estamos hablando de la diabetes, lo vamos a tomar como un reto para mejorar nosotros y un reto mediante el cual vamos a vivir mucho mejor. Pero hay que hacer las cosas. Hay que ponerse las pilas, las cosas no caen del cielo. A las estrellas no se llega por camino llano. Mucho más al principio, se hace engorroso porque al principio no tenemos la costumbre de hacer los cambios, de hacer las cosas nuevas. Y por demás es prácticamente una obligación porque ya una enfermedad te está obligando y al ser humano no le gusta que lo obliguen a nada. A nada. Pero una vez que pasa el tiempo y tú logras salir de ese arranque que constituye el cambio de estilo de vida, ya se convierte en algo normal y natural. Incluso llegas a sentirte mal cuando no lo haces de esa manera. Por lo tanto, te conviertes en una muchísima mejor persona, tanto por dentro como por fuera. Y señores, en esto es lo que quiero que piensen si les pasa tanto esta enfermedad como cualquier otra. En que cada cosa puede ser un reto para mejorar, un reto para ir más allá, un reto para crecer, un reto para crear una historia para transmitirla a los demás. Y con esto quiero cerrar diciendo que está en ustedes dejarse morir por la enfermedad o sobreponerse, pararse encima de ella y crecerse en la vida. Bueno, que tengan un lindo día, no los atiborro más con mis consejos, espero que les haya servido el videito, no olviden suscribirse, no olviden activar la campana, ayúdenme en todo lo que puedan ayudarme, recibo cualquier criterio que tengan y prometo emplearlo. Coméntenme por favor, que yo me nutro de sus comentarios para hacer nuevos videos. Y nada, que tengan un feliz día y yo soy David Rodríguez para los que no me conocen y este es su canal donde todos estamos aprendiendo.